La autoría paulina de Hebreos. Como el título indica, en medio de las tantas teorías que hay acerca de quién escribió Hebreos, vamos nosotros como iglesia local a tomar partido. Vamos a decir que la escribió Pablo. Entonces, para eso vamos a desarrollar dos puntos. El primer punto, vamos a ver las tantas alternativas que hay, todos los candidatos, los posibles autores. Y vamos a mirar las objeciones que hay que dicen que no puede haber sido Pablo. Y en el segundo punto vamos a mirar por qué nosotros sí vamos a decir que Pablo. Bien, concluiremos con algunas aplicaciones y hermano, será un tema no solamente de interés intelectual o teológico, sino también tiene implicaciones prácticas para nuestras vidas. Bueno, vamos a Hebreos capítulo 2. Vamos a leer varios textos, les invito a ser ágiles. 2, 3. Leámoslo desde el 1. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero del cual hablamos. Miremos ahora 8 y 9. Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero ahora no vemos todavía que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra por el padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos. Bien, esos serán los versículos que leeremos del capítulo 2, que estaremos aludiendo a ellos. Usted mire el 1.1, o un vistazo así ya por encima. Cuando uno lee Hebreos, lo primero que quizás salta a la vista es que no está la típica presentación. No hay un saludo, no dice Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos hebreos, gracia y paz. Nada, al grano, va al grano de una vez. Eso nos muestra que el autor tiene urgencia y que el contenido es trascendental. Entonces prefirió omitir su identificación, ¿sí? Lamentablemente ese vacío ha conllevado cientos de debates, algunos relacionados con la autoría y otros con la forma de estructura de la carta. Entonces, hermanos, llama la atención porque no hay unanimidad. Algunos debaten en si es una carta, o si es un tratado, o si es una homilía, que eran las prédicas de antes. Pues más difícil aún es el tema de la identidad del escritor, ¿sí? Entonces, ¿y por qué decimos que hasta hay debate con la forma? Porque es que algunos dicen, no, Hebreos no puede ser una carta. No puede ser una carta porque no tiene presentación, ¿sí? Y porque la estructura parece más como un sermón.
Y algunos dicen, no, no puede ser un tratado o una homilía porque al final hay una despedida. O sea, no hay acuerdo ni siquiera en qué es Hebreos. La mayoría dice, no, no es una epístola. De hecho, el servidor usted nunca, bueno, casi nunca va a escucharlo diciendo la epístola a los Hebreos. ¿Sí? Precisamente porque le faltan elementos, ¿sí?, que permitan de pronto llegar a uno a decirle epístola. Pero bueno, entonces si hay debate está en eso. ¿Cómo será con respecto a quién la escribió? Bien, miremos entonces el primer punto: alternativas y objeciones a la autoría paulina. A lo largo de la historia de la iglesia hay diferentes nombres que se han propuesto para el escritor detrás de la carta a los Hebreos. Interesante. Algunos han dicho, el que escribió Hebreos fue Silas, Felipe el diácono, Clemente de Roma, Aquila. Bueno, no todos son muy interesantes, especialmente Clemente de Roma, mismo Aquila, muy interesantes. Tertuliano se la atribuyó a Bernabé. Orígenes dijo que fue Lucas. Lutero dijo que fue Apolos. Y hay otros autores como Ireneo, Hipólito, Erasmo, Calvino, dijeron, no sabemos quién fue, pero fijo no fue Pablo. ¿Sí? Entonces dense cuenta, hermano, han habido diferentes propuestas. Algunos han dicho hasta Priscila, Epafras, en fin, y todos tienen sus argumentos, algunos más interesantes que otros, unos más solamente mera opinión, nada más. Pero como se dan cuenta hay diferentes alternativas. Si no fue Pablo, pudo haber sido cualquiera de los que mencionamos, o quizás un anónimo, que no haya sido ellos, quién sabe. Y con respecto a las objeciones, porque hay varias objeciones, la gente dice, los que se oponen a que fue Pablo, no pudo haber sido el apóstol Pablo, básicamente por dos razones. Primero, Hebreos 2:3, lo leímos. Dese cuenta que el autor habla mucho de sí mismo, ¿no? Habla en plural, primera persona plural, nosotros tal cosa. Y en el 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéremos en poco? Luego dice que la palabra nos fue confirmada por los que lo oyeron. Ese es el principal argumento en contra de la opinión de que fue Pablo. Porque ellos dicen, el escritor está diciendo que él no escuchó personalmente al Señor, sino que dependió de otros. En cambio, ¿qué vemos con el apóstol Pablo en Gálatas 1:1, por ejemplo? Él insiste, yo soy apóstol no por hombres ni de hombres. ¿Qué vemos a Pablo en 2 Tesalonicenses 3:17? Esta es mi firma, así escribo yo. Y en Hebreos no está la firma, no habla el apostolado, y por si fuera poco dice que se lo confirmaron otros y no lo escuchó él directamente. Entonces dicen, Pablo nunca diría eso. ¿Cómo Pablo podría decir que se lo confirmó a otros cuando él mismo escuchaba a Cristo personalmente? Cristo se le apareció a Pablo. Ese es el argumento más fuerte que tiene la oposición con el tema de que no fue Pablo. Algunos dicen, estas palabras tuvieron que haber sido escritas por un cristiano de la segunda generación, no de la primera. ¿Sí? Les parece muy extraño que Pablo no haya dejado la firma, a pesar de que en las epístolas siempre declara su apostolado, siempre deja la constancia de su firma, pero acá no, en Hebreos no.
llama mucho la atención. Ese es el primer argumento entonces más pesado, más fuerte de que no fue Pablo. Pero hay un segundo argumento, también de los mejores. Hay varios, estos que les menciono es un resumen y estoy conteniendo varios solamente en los dos principales. El primero, que parece que fue alguien de la segunda generación, básicamente. Y el segundo, dice, el estilo y el tema que trata Hebreos es diferente al estilo y a la temática de las epístolas de Pablo. Es diferente. Es más, Hebreos desarrolla un tema que casi que Pablo ni lo menciona. El oficio sacerdotal de Cristo. ¿En qué parte de la Biblia Pablo habló de eso? Francamente, algunas alusiones, pero directamente nunca, podríamos decir. Entonces ellos dicen, si hubiera sido de Pablo, habrían señales de temas que él había hablado en las otras cartas, en las otras epístolas. ¿Sí? Además, el estilo es distinto. Mire cómo se expresa el que escribió Hebreos. Mire cómo se expresa Pablo. En Hebreos, el que escribe, él añade amonestaciones pastorales mientras está dando doctrina. ¿Se acuerdan? Hablaba doctrina y de repente les da un regaño a los lectores, de repente los amonesta, de repente los alienta, de repente los exhorta, ¿sí? En cambio, Pablo, ¿qué hacía? Él hablaba pura doctrina en la primera parte y hasta el final de la carta es que mandaba consejos, palabras de consuelo, saludos, ¿sí? Entonces ellos dicen, es que, mira, hasta el estilo cambia. No puede ser el mismo escritor. Otro detalle, el apóstol Pablo, cuando se refiere al Señor Jesús, utilizaba títulos en las epístolas para referirse a Cristo, al Señor Jesús. Él le decía, ¿cuáles son los títulos favoritos de Pablo? El título favorito de Pablo es Cristo Jesús o Cristo. Esos son los títulos favoritos. Hay muchos más, claro que sí, pero por mencionarles. Esos son los títulos favoritos de Pablo. Y en Hebreos esos títulos no aparecen. Casi no aparecen, hermano. Otras palabras. Hay palabras que Pablo siempre habla. Él siempre habla, por ejemplo, de circuncisión. En Hebreos ni aparece esa palabra. Pablo siempre habla de justificación. En Hebreos no se habla ni una vez. Ni siquiera se menciona la palabra justificación. ¿Bien? Y hay otro detalle. El último argumento en contra de la autoría paulina. Cuando el apóstol Pablo cita la Biblia, Pablo siempre citaba la Tanaj, o sea, el Antiguo Testamento en hebreo. Pero el que escribió Hebreos cita el Antiguo Testamento griego. Usa siempre la Septuaginta. ¿Cómo puede ser ese cambio? ¿Sí? Cambio de estilo, cambio de fuentes, cambio de expresiones, cambio de títulos. No colocó la firma, escribe como si hubiera sido la segunda generación. En fin, ellos dicen no pudo haber sido Pablo. Y llama la atención porque hasta Calvino está ahí entre ellos. Lutero, ¿sí? Varios padres de la iglesia que acabé de mencionarles. Bien, hermanos, esos son los argumentos entonces en contra de la autoridad paulina, muy interesante. Para la escuela crítica, para los teólogos modernos, pues tampoco no fue Pablo. Hoy casi que hay consenso en pensar que no fue Pablo. La mayoría de la gente dice no fue Pablo. Aún en la Reforma no fue Pablo. Es extraño hoy día todavía escuchar a algunos que acepten a Pablo como escritor de Hebreos. Llama mucho la atención el que lo diga. Es más, aquí entre nos, cuando usted escucha a alguien que dice que fue Pablo el que escribió Hebreos, usted debe notar por lo menos dos cosas. Es una persona muy conservadora, o segundo, es confesional. Porque, hermano, casi todos, y con argumentos, como vieron, no así por opinión, sino por argumentos, dicen que no fue Pablo. ¿Bien? Pero nosotros como iglesia local no vamos a crear una doctrina con esto, de ninguna manera.
Pero quiero animarles a tomar partido, ¿sí? Si quieren seguir estudiando el tema, les puedo compartir fuentes para estudiarlo, pero les propongo esto que estoy exponiendo hoy para que ustedes escojan alguno de los autores, ¿sí? Y decirles que como iglesia vamos a tomar la determinación de decir que fue Pablo el que la escribió. Y les voy a dar las razones bíblicas para que ustedes también sepan defender esa posición. De todas formas, ya que la otra posición también tiene sustento bíblico, la otra posición también tiene dignidad por respetarse, ¿sí? Entonces no vamos a ser dogmáticos o divisivos con este tema, pero pues sí nos va a fortalecer un poco más en la defensa de nuestra fe y en nuestra seriedad confesional. ¿Bien? Segundo punto, razones a favor. Hay una tradición en el siglo II, eso es interesante, siglo II, propuesta por dos padres de la iglesia, uno que se llamaba Panteno y otro que se llamaba Clemente de Alejandría. Ellos decían que Pablo escribió Hebreos en hebreo y luego Lucas la tradujo al griego, ¿sí? En pocas palabras, la escribió Pablo, ¿sí? Esa es una teoría muy antigua del siglo II. El problema es que no tiene evidencia, no hay evidencia. Es más, cuando los estudiosos, los eruditos del griego, cuando leen Hebreos, les parece la carta más elegante y más sofisticada de todo el Nuevo Testamento. El griego que usa el apóstol en esta carta es el griego más impecable de toda la Biblia. Hasta tiene rasgos poéticos, usa juegos de palabras en griego. Entonces dicen, no puede ser una traducción. No puede ser una traducción, o sea, se nota que es un documento original, no hubo traducción. Así que hay más evidencia de que esa teoría es solamente una opinión, una especulación, ¿no? Pero llama la atención que desde el siglo II ya se pensaba que era de Pablo. Bueno, ¿quién más decía que era de Pablo? Bueno, Jerónimo, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, John Owen, decían que esta carta fue escrita por Pablo. No recuerdo bien si Riley, Spurgeon también decían que era de Pablo. El concilio de Nicea reconoció a Hebreos como una carta escrita por Pablo. La confesión belga reconoce a Pablo como el escritor de Hebreos. ¿Sí? Hay manuscritos antiguos, hay papiros que tienen el orden de los libros del Nuevo Testamento y Hebreos no estaba donde hoy lo tenemos. Hebreos estaba más arribita en medio de las epístolas de Pablo. Que vemos que la gente inicialmente veía Hebreos como Paulina. Al final se colocó Hebreos después de Filemón por la duda. O sea, la colocan dentro del grupo de cartas de Pablo, pero a la vez la colocan frente al grupo de cartas generales. Y usted va a ver que algunos dicen, no, es que las cartas paulinas acabaron en Filemón y en Hebreos comienzan las generales. Pero los más conservadores vamos a decir, no, las paulinas van hasta Hebreos y desde Santiago en adelante son las generales. Por eso se colocó Hebreos ahí, donde teníamos en nuestras Biblias. Qué interesante, ¿no? Porque hasta detalles como eso tienen una razón de ser. La Reina Valera antigua, cuando recién se tradujo al español la Biblia, en las antiguas ediciones decía que esta era la epístola del apóstol Pablo a los hebreos. ¿Sí? Entonces se cuenta, hay muchos autores, muchos personajes importantes que afirmaban que era de Pablo. Y llama la atención Owen,
la confesión belga para nosotros como protestantes y el concilio de Nicea, Agustín de Hipona. Bueno, ¿sí? A decir verdad, si usted ha leído Hebreos, hermano, sí o no que quedamos con una sensación. A mí me pasa, cuando leo la carta a los Hebreos, quedo con la sensación de estar ante una predicación expositiva. Hebreos parece una predicación, un sermón, pero no cualquier sermón, parece el sermón hecho por el apóstol Pablo. O sea, tiene un nivel que usted lee Hebreos y usted ve a Pablo ahí. No sé si a usted le pasa eso. Porque es que Pablo tenía la característica de condensar grandes cantidades de doctrina en líneas cortas, interconectadas. En una sola frase, Pablo puede decir un montón de teología. Mire, por ejemplo, Romanos, Efesios. Una sola frase, hermano, es tremendo lo que puede decir. Hebreos pasa muy similar, es tan pulcra, tan impecable, tan elegante, que también es capaz de contener mucha doctrina en frases cortas, como el mejor estilo de Pablo. Pablo también concluía las enseñanzas con secciones prácticas y siempre hacía salutaciones o despedidas. Y en Hebreos también vemos eso. Vemos que cuando termina una sección, termina con práctica y al final termina con despedida, o sea, algo que también hacía Pablo. ¿Sí? Hay expresiones, pensamientos y vocabulario de Pablo en la carta a los Hebreos. Por eso, por ejemplo, ahorita los que decía como Calvino, dicen, no fue Pablo. Bueno, ellos que dicen que no fue Pablo, ellos dicen, aunque no fue Pablo, tuvo que haber sido un discípulo de Pablo. Porque no pueden negar que aunque el estilo parece ser diferente, tiene el toque de Pablo. La doctrina y la teología de Pablo. Eso es innegable, se siente. De hecho, al final de la carta, en Hebreos 13, ¿se acuerdan que dice que Timoteo fue libre? Leamos Hebreos 13, leamos varios textos del 13. Hebreos 13, leamos varios textos. 13:6. De tal manera que digamos confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me hará el hombre. Iremos ahora 13. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, mas buscamos la porvenir. Así que por medio de él ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Leamos el 18 al 25. Dice, oren por nosotros, porque confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y aún más les ruego que lo hagan así, para que yo les sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los haga aptos. 22. Les ruego pues, hermanos, que soporten la palabra de exhortación, porque les escribo brevemente. Sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido liberado, con quien si viene pronto iré a verlos. Saluden a todos los que los dirigen y a todos los santos. Los de Italia los saludan. La gracia sea con todos ustedes. Amén. ¿Se dan cuenta? O sea, hay detalles que nos recuerdan a Pablo. La gracia, oren por mí, sí, que yo les sea restituido. Timoteo fue libre. Espero que cuando él venga conmigo vayamos los dos a visitarlo, ¿sí? O sea, son detalles que nos dejan ver ese toque de Pablo en la carta. De hecho,
aunque la carta de Hebreos no habla de la justificación por la fe, sí habla de la fe, bastante. ¿Se acuerdan? Hebreos 11 es un capítulo dedicado a los héroes de la fe, hasta es la definición bíblica de la fe. ¿Quién más aparte de Pablo se dedicó a hablar de esa manera tan extensa de la fe? O sea, si uno lo entiende de esa manera, hablando por ejemplo de la confianza que ahora tenemos de acercarnos a Dios por medio de Cristo, ahí vemos la justificación por la fe implícitamente. Entonces vemos una conexión con Romanos, con Gálatas. Hebreos tiene un parecido a estas dos epístolas en ese sentido. Aunque hay otro detalle, hermanos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Gálatas? Anoten los textos, Gálatas 1:16, Gálatas 2:2, 7 y 8, y hay otros pasajes. ¿Se acuerdan que vimos que Pablo era el apóstol a los gentiles? Pablo decía, yo fui enviado a la incircuncisión. Entonces, los que dicen que no fue Pablo, dicen, bueno, pero ¿cómo el apóstol a los gentiles le va a hablar a hebreos? ¿Sí? Si él es el apóstol a los gentiles, ¿cómo le va a escribir a los judíos? Si para eso estaba Pedro, Santiago y los otros. Hermanos, no podemos hacer esa falsa dicotomía, como si ellos dijeran, bueno, aquí este terreno es mío y yo solo le predico a los que tengan nacionalidad tal y ustedes los de allá no. O sea, no lo veamos de esa manera. Es verdad que se repartieron territorios en el sentido de que se esparcieron por las naciones y que Pablo prefería no predicar donde ya se hubiera predicado. Así era Pablo. Pero no significa que Pablo no le hablara a hebreos. Es como usted y como yo, hermanos. O sea, si vamos a evangelizar a un parque y nos encontramos con X fulano y le hablamos y él va a decir, yo también soy cristiano, nosotros no simplemente nos vamos a ir. Si él nos da oportunidad, vamos a quedarnos para conversar un poco más con él, ¿sí o no? ¿Y qué tal si descubrimos que es un hereje unitario? O un hereje adventista, ¿cierto? O si dice que es cristiano, pero es romano, católico romano. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a aprovechar la palabra para hablarle, porque le vamos a decir, no, es que no le vamos a hablar a los que digan que no son. Solo le hablamos a los que digan que no son cristianos. ¿Quién va a decir eso, hermano? ¿Me hago entender? O sea, no necesariamente significa que él tenía esa prohibición en su conciencia de que no podía hablarle a judíos. No es cierto. De hecho, varias veces en Hechos de los Apóstoles vemos que, ¿qué hacía Pablo? Primero predicaba en la sinagoga a los judíos. Y cuando los judíos no le hacían caso, entonces él le hablaba a los gentiles. ¿Ven? Leamos Hechos 9:15. Hechos 9:15. Mira lo que le dijo el Señor Jesús a Ananías, el pastor de la iglesia de Damasco, que bautizó a Saulo de Tarso. Mira lo que le dijo el Señor. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de quiénes más, y de los hijos de Israel. Ok, entonces no significa que él no le hablara a judíos, como les muestro. De hecho, lo vemos predicándole a judíos varias veces. Veamos algunos ejemplos por mencionarles nomás. Hechos 13:46. Aquí están Pablo con Bernabé en una sinagoga. ¿Y qué dice? A ustedes a la verdad era necesario que se les hablara primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechan y no se juzgan dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Se dan cuenta? Siempre le hablaba primero a los judíos y luego se iba con los gentiles. Miren 28:28 de Hechos. Otra vez aquí está hablándole Pablo a los judíos que había en Roma.
Y le dice, sea pues notorio que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y habiendo dicho esto, los judíos salieron y teniendo entre sí gran discusión. ¿Ven? Lo mismo, vemos el mismo proceder. Anote este otro, Hechos 18:6, 26:20 y etcétera. Bueno, entonces, el hecho de que él haya sido el apóstol a los gentiles no significa que no le hablará a judíos. Bien, por el contrario, era parte de su comisión hablarle también a judíos, como usted como yo, es parte de nuestra comisión hablarle a personas que están en iglesias herejes, en sectas o en congregaciones que ya han tornado hacia ser una sinagoga de Satanás. ¿Sí? Ellos pueden creer que son creyentes todavía, pero cuando nosotros les hablamos el evangelio pueden darse cuenta. ¿Ven? Entonces tenemos que hablar el evangelio a las personas que la providencia nos coloque enfrente. Bueno, independientemente de donde vengan, quienes sean. Y si resulta que es un creyente de sana doctrina, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a gozar con él y quizás se nos una al evangelismo. Bueno, se dice entonces que Pablo, cuando fue arrestado, él fue libre alrededor del año 63. Así que cuando escribe la carta a los hebreos, ¿qué era lo que pensaban los judíos de Pablo? Mire Hechos 21:21. ¿Quiénes fueron los que arrestaron a Pablo? Los judíos. Pablo duró encarcelado varios años. Durante ese tiempo de encarcelamiento escribió Colosenses, Primera de Timoteo, Filemón, Filipenses. Pero él fue libre. Cuando fue libre fue que escribió Segunda de Timoteo, Hebreos. ¿Sí? Pero mire lo que pensaban los judíos. Hechos 21:21. Le dice Santiago a Pablo: a los judíos se les ha informado acerca de ti, que enseñas a apartarse de Moisés a todos los judíos que están entre los gentiles, diciéndoles que no han de circuncidar a sus hijos ni andar según las costumbres. Ya se estaba diciendo eso de Pablo, o sea, indisponía a los judíos contra Pablo. Entonces, ¿no les parece que eso justificaría por qué Pablo no escribe su nombre en Hebreos? La carta está escribiéndose a judíos. Y si los judíos tienen esa opinión de Pablo, pues Pablo escribe la carta y omite su identificación porque primero supone que ya saben y segundo, para evitar más ensañamiento en su contra. Entonces él mantuvo su nombre en el anonimato debido al prejuicio tan fuerte que había contra él. Y de hecho, para terminar les digo una teoría más. Hay una tradición que dice, con base en Segunda de Pedro, ¿se acuerdan cuando Pedro habla de Pablo? En Segunda de Pedro 3:15. ¿Se acuerdan que Pedro le está escribiendo a cristianos judíos también, que estaban expatriados? Bueno, hay una teoría, una tradición que dice que los mismos destinatarios de las cartas de Pedro fueron los destinatarios de la carta a los hebreos. Muy interesante. Entonces, cuando Pedro dice, así como nuestro amado hermano Pablo les ha escrito, se está refiriendo a hebreos. Es una teoría, pues también es especulativa, pero interesante. ¿Listos? Entonces esas son las razones a favor de Pablo y respetamos las otras posturas, pero como iglesia, nosotros que mantenemos una posición confesional histórica conservadora, vamos a identificarnos con
la autoría paulina de Pablo, de Hebreos, perdón. Ya para terminar, vamos a hacer un ejercicio en la carta. Vamos a Hebreos, ya dimos el capítulo 2. Veamos Hebreos 5. Dice, del cual tenemos mucho que decir y difícil de declarar por cuanto se han hecho tardos para oír. Dice acá el apóstol. Bueno, vamos a estar viendo cuando leamos la carta que el apóstol se incluye una y otra vez en las amonestaciones. Usa mucho la primera persona plural. Ya lo hemos visto en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 5. Dice, tenemos mucho que decir, ¿sí? Es algo pues característico. Vamos a ver que el autor conoce a los destinatarios personalmente. Acuérdense en el capítulo 13 cuando dijo, pronto yo les seré restituido a ustedes y espero volverlos a ver pronto, ¿sí? O sea, da a entender que ya los conoce personalmente. También por eso no era necesario la identificación, seguramente. Miremos capítulo 6, verso 3. Y esto haremos si a la verdad Dios lo permite. Miren el 9. Pero de ustedes, oh amados, esperamos mejores cosas y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Miren el 11. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma diligencia hasta el fin para plena certeza de la esperanza. ¿Cómo se expresa, no? De especial. Miren el 18. Para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que nos hemos refugiado para aferrarnos a la esperanza propuesta. ¿Sí? El apóstol dice que él oyó el Evangelio, que él fue beneficiado por la obra de Cristo. Miren el 19 y 20 del 6, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Miren ese tacto pastoral. Los amonesta, les habla a veces severo, pero otras veces cuando los alienta dice nosotros, por nosotros, ¿sí? Nosotros no nos deslicemos, nosotros nos aferremos, ¿sí? Eso también da a entender que es una predicación lo que está aquí redactándose. Les digo esto, hermanos. Anote el texto, 2 Corintios 11:22 y especialmente Filipenses 3:5. Leamos Filipenses 3:5. Leámoslo desde el 4. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si a alguno le parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Pues bien, hermanos, ¿quién mejor que el hebreo de hebreos para haber escrito la carta a los hebreos? ¿Quién mejor que él para demostrar que está familiarizado con el credo, con las costumbres de los judíos, con la forma como usa la escritura? Y como este hombre, saben ustedes que hablaba muchos idiomas, Pablo, con mucha fluidez y excelencia. Entonces, definitivamente tenemos enfrente una carta apostólica inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Oremos.